El tema de hoy lo vamos a desarrollar. El tema es las Sagradas Escrituras. Ahí en la revista dice, ¿cómo dice los que tienen la revista? La inerrancia. Total inspiración e inerrancia de los 66 libros que constituyen las Sagradas Escrituras. Amén. Gracias, hermano. Hermanos amados, la Biblia es un libro divino y es un libro humano. La Biblia es un libro divino y humano. Es divino porque es inspiración de Dios. Y es humano porque hay participación del hombre en la escritura de la Biblia. Se necesitaron 1500 años para hacer la Biblia. Moisés escribió alrededor de 1400 años. Y el último libro fue escrito en el año 95 después de Cristo. Moisés escribió antes de Cristo y comenzó en el 1400, algunos dicen 1450, pero otros dicen 1400. Digamos que fue alrededor de esa fecha que, bueno, se bajó esto. Así que, mis amados hermanos, 1500 años se llevó en hacer la Biblia. Y ya hemos dicho que la Biblia es un libro inspirado. Vamos a usar 3 palabras para hablar de la inspiración de la Biblia: inspiración, revelación e iluminación. Estas 3 palabras se coordinan al mismo tiempo para hablar de la escritura. No estaba bien puesto, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia es inspiración de Dios? Porque fue Dios el que inspiró a los hombres para escribir. Pero los hombres, Dios no les dictó lo que tenían que escribir, solamente los inspiró. No fue un dictado, palabra por palabra, ni texto por texto. Dios los dejó a ellos escoger, y según su capacidad, según su cultura, Dios los dejó libertad para escribir como ellos entendieran. Eso quiere decir inspiración, no por dictado. Ahora, la palabra revelación tiene que ver con la inspiración. Dios les reveló lo que tenían que escribir. No es como cuando una persona se siente inspirado a hacer algo, a escribir algo. No, ellos fueron inspirados, pero al mismo tiempo fue Dios quien les reveló lo que tenían que escribir. Es decir, Dios les reveló la verdad. Y Dios, mis amados hermanos, se ha dado a conocer, se ha revelado desde el principio al hombre. Nadie conocería nada de Dios si no fuera por la Biblia. Conocemos de Dios a través de la Biblia. Ahora, la palabra iluminación. La palabra iluminación quiere decir que Dios capacitó la mente de los hombres santos para escribir. Es decir, les dio mucha inteligencia. Les dio mucha inteligencia. Así que, inspiración, revelación, iluminación. Esas 3 palabras. Iluminación es que Dios despejó sus mentes, les dio entendimiento, les dio sabiduría para poder escribir. Ahora, con respecto de la Biblia, ustedes saben cuántas religiones existen en el mundo y supuestamente sus doctrinas son extraídas de la Biblia.
Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su propia Biblia, la versión Nuevo Mundo, que es una versión que hicieron supuestos eruditos de los testigos de Jehová, supuestos eruditos, pero no sabían nada, porque ellos hicieron de la Biblia como ellos quisieron, según lo que ellos creían. Los mormones tienen el libro Mormón, insertaron algunos capítulos de la Biblia en el libro Mormón, pero ese libro se los dictó el ángel Moroni, que son puras mentiras de José Smith. Elena White, la fundadora de los sabáticos, de los adventistas, tienen la Biblia como la nuestra, pero ellos se bajó otra vez. Pero dice Elena White que para poder entender la Biblia hay que leer primero los escritos de Elena White. Miren qué cosa. ¿Por qué no corre el? Alta la mano. Y lo deja por aquí. Muy bien, sigamos adelante, amados hermanos. Ahora, ¿qué creemos nosotros sobre la Biblia? En primer lugar, nosotros creemos que la Biblia fue dada por inspiración, es lo que estamos afirmando. En segundo lugar, nosotros creemos que son aptas para hacernos sabios para la salvación. Usted no encontrará el camino al reino de los cielos en ningún otro libro que exista en este mundo. No es por medio del Corán, no es por medio del Sendavesta, no es por medio de los budistas, ni de los confucionistas. No existe libro en el mundo que nos dé, que nos guíe hacia el reino de los cielos. El único es él. No hay otro. Amén. En tercer lugar, nos dice la Biblia que son el único registro autorizado de doctrinas que nosotros tenemos que aceptar. La Biblia, el único registro autorizado de doctrinas. Usted no va a sacar doctrina de ningún libro que hagan los eruditos, ni los teólogos, ni los comentaristas, porque muchos pueden escribir sendos libros, sendos comentarios, pero están poniendo sus propias ideas. Y no podemos desviarnos de la Biblia. Los hombres pueden hacer doctrina, y hoy está de moda eso, hermanos, inventar doctrina. Pero nosotros no tenemos que creer en ninguna otra doctrina que inventen los hombres. La doctrina está aquí en la Biblia, la palabra de Dios. No busque doctrina, hermano, mi hermana, no busque doctrina en otro libro. Está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Nosotros los amigos creemos que sus principios de moral deben ser la norma de nuestros hechos y conducta. Los principios de moral están en la Biblia. Si usted le da a cierta denominación una hoja y un lápiz y que escriba cuáles son los principios de moral que la iglesia sostiene, pues puede llenar esa hoja. Pero lo que están haciendo es sus propios pensamientos, sus propias ideas, no lo que dice la Biblia. Oigan cómo dice el Salmo 119. Busquen todos, hermanos, busquen todos.
el Salmo 119, versos 9 al 11. Aquí está uno de los principios de conducta, de moral para el hombre. Dice el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahí está. No existe otro libro, es la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora miren lo que dice Josué 1. Josué capítulo 1 y versos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso dice Josué 1:7. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que es la Biblia, la palabra de Dios, que nos da los principios la norma de los principios y conductas de cada hombre. Se volvió a bajar. No sé por qué está eso. Creo que esto está muy largo, quiere jalado para acá, no sé si es, porque miren, se va a mirar. Bueno, no sé, pero esto quiere jaladito. Gracias. Mire, se viene para acá, porque el micrófono pega. Y el peligro es que se sale. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Los amigos creemos. La iglesia evangélica, amigos, creemos que el que diga lo contrario a las Sagradas Escrituras debe ser considerado un iluso, un engañado, un falso profeta. Nadie puede decir lo contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Por ejemplo, miren lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 1. Vean por favor, mis amados hermanos, Gálatas capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del riesgo, del peligro de hacer doctrina, de predicar otro evangelio diferente. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Tomen nota de eso. No que haya otro, sino que algunos que os perturban quieren pervertir el evangelio de Cristo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede pervertir el evangelio? ¿Sí o no? Vamos a ver qué responde usted. Porque aquí Pablo está diciendo claramente en el versículo 7 que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, mi opinión es esta. El evangelio de Cristo es divino, es de Dios, es santo, y los hombres no pueden pervertir el evangelio. El evangelio sigue siendo como es desde el principio.
Nadie lo puede pervertir. Los pervertidos son ellos. ¿Quiénes son los pervertidos? Los que predican falsas doctrinas, los falsos maestros. Ellos son los pervertidos. El Evangelio sigue siendo intacto, sigue siendo puro, sigue siendo igual como cuando salió de la mente y de la mano de Dios. Pues aquí lo que dice, quieren pervertir, pero no podemos. Ahora veamos el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, fíjate, anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Maldito. Anatema quiere decir maldito. Todo aquel hombre o mujer que predique un evangelio diferente, que presente doctrinas de hombre, doctrinas que no están en la Sagrada Escritura, ¿qué son? Malditos. Maldito es aquel que no predica la verdad de las Sagradas Escrituras. Y el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, nosotros, los amigos, eso creemos sobre las Sagradas Escrituras. Que no existe otro libro en todo el planeta que hable de Dios. Ahora, ¿ustedes han oído la palabra canon de la Biblia? Este libro que nosotros tenemos, ¿usted ya oyó decir alguna vez que la Biblia es un libro canónico? Muy bien. Este libro, la Biblia, es un libro canónico. La palabra canon es una palabra que quiere decir una lista de libros inspirados. Los 66 libros que tenemos aquí son libros canónicos. Y al decir libros canónicos, lo que queremos decir, libros inspirados. Lista de libros inspirados. Y quiero decirles esto, hermanos, que el canon de la Biblia se cerró en el siglo I, con el libro del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento se cerró con Malaquías. Malaquías fue el último profeta. Y hubo en la Biblia, mis amados hermanos, en la historia de la Biblia, en la historia de Dios, hubo 400 años de silencio. Entre Malaquías y Juan el Bautista pasaron 400 años de silencio. Pero en esos 400 años que no hubo profeta, esos 400 años de historia fueron muy accidentados. Pasaron tantas cosas en esos 400 años. En ese lapso de tiempo se levantaron los famosos fariseos. En ese tiempo se levantaron los saduceos. Y en ese tiempo se levantó una secta que no está en la Biblia, pero es real. La conocemos por medio de las historias, los esenios. ¿Han oído esa palabra, los esenios? Los esenios fue una secta que se levantó en ese tiempo de los 400 años. Pero los fariseos, como ustedes lo han leído en la Biblia, era una secta falsa. Los saduceos eran otra secta falsa. Pero los esenios, aunque tenían cosas no aceptables, eran un grupo de judíos centrados en la Biblia. Ellos se fueron a vivir en las cercanías del Mar Muerto, en el desierto.
Y ellos eran un grupo, hermanos, que se reunían para leer, para orar, y fueron ascetas. La vez pasada que prediqué hablé sobre los ascetas. Que los ascetas no comían, sacrificaban su cuerpo. ¿Sí, hermano? En la vida de Jesucristo no pasó lo mismo, en que cuando Juanito se dio a los templos y después a los 20 años después. No capté bien su pregunta, hermano, quizá no. La pregunta es nada más para que yo he leído la Biblia, pero la pregunta mía es ¿por qué no pasó también en la vida de Jesucristo cuando se vio en el templo de cuando era pequeño y cuando ya creció a los 20 años después? ¿Usted sabe qué pasó en el tiempo de jovencito a 20 años? Porque solo 3 años se dedicó después. Bueno, la vida de Jesús solamente se ve cuando era de 12 años y ahí ya no se dice nada de Jesús. Cuando cumplió 30 años, se echó la toalla al hombre o el manto al hombro y se fue directamente al río Jordán. Casi que está igual con esta situación de los libros. O sea, está pasando de los procesos. Ya. Bueno, mis amados hermanos, queremos decir que en esos 400 años de silencio hubo desenfreno. ¿Quieren ver dónde está eso? En Proverbios 29, 18, vamos a ver, ¿qué dice en Proverbios 29, 18? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Búsquenlo y léanlo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Y no hubo profecía, no hubo profeta por 400 años y el pueblo se desenfrenó. Muchas cosas raras, muchas cosas feas pasaron en esos 400 años de silencio. El Antiguo Testamento se cerró con 39 libros y el canon del Nuevo Testamento se cerró con 27. Ahora, después de que se terminó el canon, cuando se cerró el canon de las Sagradas Escrituras, ya nadie tiene que enseñar doctrina nueva. Nadie en este mundo, sea misionero, sea evangelista, sea maestro, nadie puede enseñar doctrina nueva, porque el canon se cerró. Y la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22 y verso 18, que yo les invito para que también ustedes vean lo que dice sobre esto la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Se dan cuenta? Nadie puede añadirlo. Y ahora el versículo 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay advertencia divina, mis amados hermanos, de que nadie le puede agregar, nadie le puede quitar. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero hay algunos que se atreven a hacer doctrina, a inventar doctrina, a ponerle a la Biblia lo que no dice. Ahora, una pregunta. ¿Sigue Dios hablando el día de hoy? Sí. Dios sigue hablando.
Dios sigue hablando, pero no para dar doctrina. En la manera como Dios sigue hablando aún hoy en el siglo XXI es para guiar, es para consolar. ¿Pero cómo habla Dios? ¿Audiblemente? No, Dios habla por impresión, por impresiones a la mente. Cuando usted tenga en su corazón mucha paz, una gran paz, esa es una de las formas de Dios de hablar. Pero Dios sigue hablando, no para revelar nuevas doctrinas. Vean lo que dice Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 y del versículo 'vamos a leer el versículo 7 y después damos un salto al versículo 13. Oigan bien cómo dice la palabra, para comprobar que Dios sí sigue hablando al hombre aún hoy día. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En primer lugar, Dios promete que al irse a los cielos, iba a mandar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo es el Consolador. Ahora vean el versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Aquí está. El Espíritu Santo guía al hombre, a la mujer, aún hoy día. Le guía para hacer lo que Dios quiere que haga. Por ejemplo, los amigos sí creemos que Dios sigue hablando. ¿Qué saben ustedes de Miss Ruth? Miss Ruth, cuando andaba en una de las calles de California, Dios le dijo: Chiquimula, Guatemala. Y ella contestó: sí, Señor, yo iré. Cuando vinieron los primeros dos misioneros a Guatemala, Clark Buckley y Tomás J. Kelly, uno decía: Dios me dice que es en Jalapa que tenemos que poner la sede. Pero el otro le contestó: no, yo siento que es en Chiquimula. Y se pusieron a orar y a pedir la dirección de Dios. Y el que decía que era en Jalapa que tenían que poner la sede de la misión Amigos, le dijo: sí, tienes razón, Chiquimula es el lugar. Cuando Jorge Fox comenzó su ministerio en esta tierra, Dios le hablaba a Jorge Fox. Cuando él andaba desesperado, caminando por los montes y por los desiertos, Dios le dijo: uno hay, Jesucristo, el que te puede ayudar. Y aquí dice, mis amados hermanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, ¿se dan cuenta? Hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que nosotros creemos que Dios sigue hablando. Pero repito, no doctrinalmente, no para enseñar nuevas doctrinas, para guiar y consolar. ¿De acuerdo, Ramón? Muy bien. Ya hemos mencionado los libros canónicos. Ahora hablemos de los libros apócrifos. ¿Han oído también hablar de los libros apócrifos? Los libros apócrifos son libros escondidos. Son libros no inspirados.
Porque ¿en qué tiempo fueron escritos los libros apócrifos? ¿En qué edad de la historia fueron escritos los libros apócrifos? Fue precisamente en los 400 años de silencio de Dios, de Malaquías a Juan el Bautista, 400 años de silencio, es en ese tiempo cuando se escribieron los libros apócrifos. Entonces, ¿qué profeta los escribió? Son libros apócrifos porque no fueron inspirados por Dios. Pero San Jerónimo, en el siglo IV, cuando tradujo la Biblia, por presión de San Agustín, San Jerónimo puso los libros apócrifos en la Biblia. Y ese es el libro que se usa en la Iglesia Católica hoy día. Ellos nos dicen que a nuestra Biblia le falta esos 7 libros, y nosotros decimos que ellos tienen 7 libros de más. Pero con esta salvedad que estamos haciendo, que fueron escritos en ese silencio de 400 años, no por profetas, el Señor Jesucristo nunca citó un libro apócrifo. Citó a Jonás, citó a los demás. Los apóstoles nunca citaron un libro apócrifo. Pero en la versión que nosotros tenemos, la versión Reina Valera, aquí ya no existen esos libros. Aquí tenemos ¿cuántos libros? 66. Ya hemos leído Proverbios 29, 18, donde dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora, la Biblia contiene historia, ciencia, profecía. Quiere decir, mis amados hermanos, que esta Biblia, por ser inspiración de Dios, contiene una sabiduría perfecta y profunda. Por ejemplo, Moisés escribió en Levítico 7, 22 al 27, Levítico 7, 22 al 27, una prohibición de Dios: no comer grasa. ¿Y cuándo escribió esto Moisés? Hace 3.400 años. Moisés no le da la razón por la cual no debían comer grosura. No les dice el motivo por qué no. Pero hoy la ciencia ha investigado que el comer grasa sube el colesterol. Y la persona que tiene mucho colesterol y triglicéridos en su sangre, se forma una placa aterosclerótica, endurecimiento de las arterias, y puede morir de un infarto o de un derrame. Esa es la razón por la cual Dios prohíbe comer grosura. Eso está claro en la Biblia, hermano. Que hoy la ciencia ha descubierto eso, pero lo descubrió 3.400 años tarde. Lo que Moisés ya había escrito hace 3.400 años. Amén. Tenemos también la Biblia y la tecnología. La tecnología que hoy nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 7, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice: y todo ojo le verá. Bueno,
ha sido un quebradero de cabeza para los eruditos de siglos pasados. Por ejemplo, busquen por favor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, aquí tenemos un enigma, un problema que fue quebradero de cabeza para los eruditos. Una vez un erudito comenzó escribiendo un comentario del libro del Apocalipsis y solo llegó al capítulo 11 del Apocalipsis. Cuando llegó al capítulo 11 se vio con un problema y ya no pudo seguir escribiendo su comentario. Porque el capítulo 11 tiene algo, mis amados hermanos, que si ustedes lo hubieran leído hace 200 años, no entenderían esto, nadie lo entendía. Pero hoy, en el siglo XXI, leer el capítulo 11 del Apocalipsis resulta muy claro lo que dice. ¿Qué es lo que dice el capítulo 11 del Apocalipsis? Ahí habla de dos testigos. Habla de dos testigos que se le van a presentar al anticristo para hablar de lo que Dios quiere decirle al anticristo. Y miren cómo dice el versículo 7, Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, el anticristo va a matar a los dos testigos. Verso 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Verso 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Saben qué terminó diciendo este erudito que comenzó a escribir un comentario del Apocalipsis? ¿Saben cómo terminó diciendo? ¿Quién podrá ver los cadáveres de estos dos testigos por 3 días? Oh, Jerusalén. Porque aquí se enfatiza, mis amados hermanos, que los pueblos, las tribus, las lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. El mundo entero, hermanos, el mundo entero van a ver esos dos cadáveres en una de las calles de Jerusalén. Pero ¿cómo los van a ver? Ustedes saben, la internet, la televisión, el cable, las torres 5G. No, si esto ya no es un misterio, hermanos. Si hay una jugada de fútbol en España, usted lo está viendo aquí en vivo, en la televisión, por la internet. Así será cuando estos dos testigos los maten, van a estar tirados en la calle y todas las personas van a ver. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo, todo ojo le verá. ¿Cómo? A través de donde quiera que usted esté, en su celular lo puede ver. El descenso de nuestro Señor Jesucristo, todo ojo le verá. Así que, ¿por qué se le ocurrió a Juan escribir estas cosas? Si no fue por inspiración, por revelación y por inteligencia. Cerca de 40 hombres escribieron la Biblia y ninguno de ellos se salió del hilo de pensamiento, porque el mismo autor, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que inspiró a los santos hombres de Dios para hablar. Tenemos también, mis amados hermanos, la Biblia y la profecía. Por favor, vean Mateo capítulo 24.
ahí tenemos una profecía fantástica, increíble. Mateo 24 y Mateo 24:1 dice así. Estoy hablando ahora de la Biblia y la profecía. Profecía tan exacta que se cumplió al pie de la letra. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Porque los discípulos quedaron perplejos, asombrados de aquel gran templo, obra de ingenieros, un templo maravilloso. Se lo dicen a Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? En el versículo 2 dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor Jesucristo les dijo que ese templo iba a ser botado, derribado. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? En el año 70, después de Cristo. Entró Tito, el general romano, quien después llegó a ser emperador, y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Solo dejó un muro que ustedes han escuchado, el muro de las lamentaciones. ¿Han oído eso, hermano? El muro de las lamentaciones. ¿Por qué le llaman el muro de las lamentaciones? Porque tanta tristeza, tanta depresión que le dio a la gente de Israel ver su templo en el suelo. Solo quedó un muro. Y hasta el día de hoy, los verdaderos judíos o los verdaderos sionistas van a ver el muro de las lamentaciones y ponen su frente en el muro y comienzan a orar, lamentándose sobre el desastre, sobre la caída del muro. Entonces, esa es una profecía cumplida. ¿Hay algo más que decir sobre el tema de la Biblia? Miren el pasaje que leyó nuestra hermana en 2 Pedro. Se leyó 2 Pedro capítulo 1, verso, yo solamente les voy a señalar el verso 20 y el verso 21, 2 Pedro 1. Busquen ustedes también. 2 Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay algo, hermanos, que tengo que aclarar. El versículo 20 claramente dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La vez pasada que prediqué, les hice saber que la Biblia es intérprete por sí misma y hay que contextualizarla. ¿Cuándo fue que dije eso? Bueno, para la Junta creo que fue. La Biblia hay que contextualizarla para poder entenderla. Es decir, el que va a predicar la palabra, ya sea que dé clase o ya sea que predique un mensaje evangelístico, tiene que ver el contexto de la Biblia. ¿Y cuál es el contexto de la Biblia? Dijimos, lo que está atrás
y lo que está delante. Porque un texto sin contexto es un pretexto para formar otro texto. ¿Sabían eso? Un texto sin contexto es un pretexto para formar otro texto. Es decir, tenemos que basarnos en el texto. Por ejemplo, a un pastor le hicieron una pregunta: ¿pueden los niños entrar al reino de los cielos si mueren? Y contestó el pastor: si un niño de 4 años muere, si no estaba en la lista de los escogidos, si no estaba en la lista de los salvos que van al infierno. Eso es contestar la Biblia, contestar la pregunta de sus propios pensamientos y no con consulta de la Biblia. Porque ¿qué dice Jesús acerca de los niños? De los niños es el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben qué pastor dijo eso? Que si el niño ya nació, porque dicen ellos, miren, que Dios tiene una lista de hombres salvos y una lista de hombres que se van al infierno. Que el que elige quién se pierde es Dios, el que elige quién se salva es Dios. Y eso no es cierto. Esa es la enseñanza de los calvinistas. Y el que dijo que un niño si nació y murió no estando en ese libro de escogidos, se va al infierno. Ay, hermanos, en Berea se nos enseñó que hay que hacer de la Biblia una exégesis. Exégesis es una palabra que quiere decir sacar del texto la verdad, sacar del texto la doctrina, sacar del texto el contenido sano. Eso es exégesis. Y después de hacer la hermenéutica, la interpretación, porque exégesis y hermenéutica son dos palabras diferentes. Exégesis es sacar la verdad, hermenéutica es la interpretación que viene después. Pero hay hombres que no pueden hacer exégesis. Hay pastores que no hacen exégesis. Hay pastores que hacen eisegesis, que es diferente. ¿Me captaron bien esta palabra? Exégesis se escribe con X, exégesis. Pero la palabra la voy a decir más despacio para que me la capten, ¿verdad? Eisegesis. Eisegesis es una palabra que quiere decir ponerle al texto nuestros pensamientos, nuestra doctrina, lo que nosotros creemos. A eso se le llama eisegesis. Y eso es pecado. Porque no podemos poner en la Biblia nuestras ideas, ni pensamientos, ni doctrinas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Gracias a Dios. Creo que ya me tomé todo el tiempo, ¿verdad? No sé. Hasta aquí vamos a llegar entonces. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Yo quisiera seguir aquí enseñando, pero el reloj dice que hasta aquí debo llegar. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. El tiempo es con la hermana que está dirigiendo. ¿Dónde está la hermana?